Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les voy a hablar a ustedes acerca de cómo es el impacto de las medidas de Trump, especialmente con esto de la expulsión masiva de migrantes, pero también con la amenaza militar a Panamá, a Dinamarca, y finalmente tenemos que entender lo que son el impacto de los aranceles que Donald Trump ha utilizado. Señalaremos en primer lugar que Donald Trump es una persona con demencia senil y esta demencia senil nos muestra que Estados Unidos ha perdido la capacidad de identificar a personas sanas de personas enfermas o de personas viejas, pero viejas con enfermedad decrépita. Y entonces esto tenemos que entender claramente. Es una explosión de bravuconadas, de rabietas, de arterioesclerosis. Cuando se produce arterioesclerosis en el cerebro, la gente tiene este tipo de reacciones. La arteriosclerosis produce una reacción psicológica de violencia, de exceso de hiper voluntarismo, de agresividad. Por eso los viejos son mal genios, violentos. Y eso es lo que vive, es lo que es Donald Trump, ¿no? Pero además de eso, Donald Trump llega al poder porque la sociedad norteamericana realmente, junto con los países latinoamericanos, es decir, el continente americano, realmente ha sido el más impactado por lo que fue la pandemia. Estados Unidos ha pasado de una epidemia del COVID a una epidemia de drogas, depresión, suicidios y violencia, con asesinatos en las escuelas, colegios, niños que toman armas y van a matar, tanto así que es un joven el que le dispara a Donald Trump y casi lo mata. Es decir, ya el deterioro psicológico de la sociedad norteamericana está seriamente avanzado y constituye un peligro no solamente para el mundo, sino para ellos mismos. ¿Y cómo constituye este deterioro psicológico, esta alteración mental que produjo el COVID? Porque el COVID impactó en las relaciones interpersonales, acuérdense ustedes, la cuarentena, el distanciamiento social, impactó en la forma de trabajar, la telemedicina, la teleeducación, el teletrabajo. Y bueno, en nuestros países, los países latinoamericanos, que también hemos sufrido este impacto, la situación también se ha traducido en un deterioro psicológico y social. Esto es más visible que en ningún otro país en Ecuador. Hemos pasado de una pandemia donde había muchos muertos por la enfermedad a una pandemia donde ha habido muchos muertos por la violencia y el narcotráfico. Nosotros nos convertimos en narcoproveedores y narcotraficantes y Estados Unidos se desbocó en el consumo de drogas. Y esa gente, esas personas que viven este trastorno psicosocial masivo de Estados Unidos es la que le pone en la presidencia a Donald Trump. Es decir, no tuvieron lucidez para poder colocar a una persona que fuera coherente con la realidad. Donald Trump vive otro planeta, un planeta en el cual él es Zeus, él es el Dios todopoderoso, él es el individuo que tiene que estar en el centro de atención, rodeado de mujeres, siempre amenazando
aterrorizando, atemorizando. Y esto es importante porque es el inventor de una nueva forma de guerra que se llama terrorismo económico. Hasta el año 2000, en el que Bin Laden ataca las Torres Gemelas y destruye el Wall Street, el edificio, destruye las Torres Gemelas en Nueva York. El terrorismo era el uso de las armas, la violencia, las explosiones, el asesinato de forma masiva y de forma brutal, creando una psicosis de pánico. Y esto no es nuevo. Esto ya fue utilizado por Alejandro Magno, ya fue utilizado por Julio César en la Guerra de las Galias, ya fue utilizado por Hitler, que creó terrorismo, el terrorismo de Estado, es un fabricante del terrorismo de Estado. Fue utilizado por Stalin, que fue un fabricante del terrorismo de Estado. Fue utilizado por Mao, fue utilizado por Atila, por Genghis Khan. Esto de crear terror, de hacer sentir pánico, para que las poblaciones sean abandonadas, para que la moral del ejército y la moral de la población se vea destruida. De esa manera la gente podía pensar que era mejor salvarse que enfrentarse. Y esto es la característica del nuevo terrorismo de Estado practicado por Donald Trump, que ahora es un terrorismo económico. Y un terrorismo económico que utiliza los aranceles, es decir, trata de neutralizar, de destruir un logro que ha sido un proceso largo y continuo desde la Segunda Guerra Mundial, en el que los países procuran el comercio, el libre comercio. El mayor logro de esta lucha por el libre comercio lo tiene Europa, que logró crear la Comunidad Económica Europea, pero luego está Estados Unidos, que logró crear a lo largo de décadas la cooperación entre Estados Unidos, Canadá y México. El Tratado de Libre Comercio entre estos tres países. Y esto fue un logro difícil, complicado, que ahora está siendo bombardeado por Donald Trump. Va y le pone impuestos a Canadá, le pone impuestos a México, y si es que reaccionan, duplica los impuestos y amenaza que lo va a hacer todo sin importar las consecuencias. Pero, como ya hemos visto, Donald Trump no es un individuo orientado en el tiempo y el espacio. Es un individuo que vive una realidad paralela, un mundo paralelo, porque él vive una demencia senil. Y esta demencia senil es la que le permitió atraer el voto de una población que en cambio vive una demencia social. Estados Unidos vive una demencia social. En el caso de Estados Unidos, la particularidad es que una parte de la población, especialmente localizada en Silicon Valley, en Hollywood, en Nueva York, en las universidades, en los centros de estudio y de imaginación, de creatividad, se desarrolla una inteligencia extraordinaria que se multiplica con el uso de la internet, de la robótica, de la inteligencia artificial, etc. Pero el resto de la población de Estados Unidos vive un letargo, vive una somnolencia, y esta somnolencia es producida por el entretenimiento
que está muy vinculado al consumo de drogas, y por el confort. Esta somnolencia creada por el confort extremo, la sociedad del derroche y la somnolencia producida por las drogas, que se ha convertido en cultura musical, en baile, en fiesta, en recreación, en espectáculos extraordinarios, cine, televisión, radio, internet. Todo esto ha hecho que Estados Unidos, la mayor parte de la población, esté en un estado de demencia social. Y esta demencia social es la que les ha llevado a elegir a un demente senil como presidente. Este demente senil, Donald Trump, ha empezado una campaña de deportación masiva de latinoamericanos, aunque ellos les dicen de migrantes irregulares, migrantes ilegales. Pero los migrantes ilegales en su mayoría son aparentemente latinoamericanos, y esto significa que Estados Unidos se ha ensañado con nosotros, los latinoamericanos. Y este ensañamiento con nosotros, los latinoamericanos, se produce luego de que por décadas, desde la Segunda Guerra Mundial y antes de ella, Estados Unidos convirtió a América Latina en su mayor proveedor de materias primas, entre comillas, commodities, y en el mayor proveedor de mano de obra barata. En la medida en que la robótica, la mecanización agrícola, etcétera, etcétera, ha ido desplazando a la mano de obra campesina de América Latina y a su vez ahora de Estados Unidos, hoy quiere expulsar a los latinoamericanos, y la mayor parte de ellos son trabajadores agrícolas, y reemplazarlos por máquinas que piensa que pueden hacer mejor el trabajo. Pero al mismo tiempo se volvió en el mayor ladrón de cerebros en América Latina. Este robo de cerebros empezó con el robo de cerebros especialmente de la clase media alta de América Latina, mediante programas de intercambio estudiantil en que inclusive mis hermanos fueron a estudiar el final del bachillerato en Estados Unidos, y nosotros recibíamos aquí norteamericanos. Este fue el primer paso de un proceso que se llama la americanización, y lo hizo especialmente con la clase media y la clase alta de América Latina, y luego esa gente que logró estudiar en Estados Unidos y aprender mejor el inglés, luego tuvo mayor opción para ingresar a universidades norteamericanas, donde continuó este proceso de americanización. Este proceso de americanización es el mismo proceso que hizo Roma con muchos de los niños y jóvenes de aquellas áreas donde había llegado la conquista romana y donde los niños eran reclutados, eran secuestrados, eran robados y llevados a Roma para el proceso de romanización. Entre esos hubieron germanos que terminaron haciendo esta romanización, pero que después se convirtieron en jefes militares de los denominados bárbaros. Y estos germanos que se convirtieron en jefes militares de los enemigos de Roma fueron precisamente los que lograron detener la expansión romana en Alemania, en la Germania, como se llamaba. Más tarde, estos mismos romanizados, como Alarico, como Genserico, se convirtieron en los principales enemigos de Roma y finalmente destruyeron a la Roma de Occidente. Algo similar es lo que está pasando en este momento.
nosotros los latinoamericanos que hemos sido americanizados, no solamente mediante la educación, mediante llevar a la clase media y alta a Estados Unidos, y por ejemplo la fiscal de Ecuador estudió en Estados Unidos y se convirtió en vasallo de los norteamericanos. No solamente fue ella. En Panamá, Estados Unidos creó la denominada Escuela de las Américas, donde los militares, los oficiales de los ejércitos latinoamericanos iban a americanizarse, es decir, recibían el lavado mental para convertirse en servidores del ejército norteamericano, pero utilizando el dinero, el uniforme, los recursos, todo lo que tenía cada país que los enviaba a estudiar en ese lugar. Es decir, los ecuatorianos pagábamos para que los norteamericanos nos robaran los cerebros militares, policiales y todo, y esos al final regresaban a nuestros países, muchos de ellos como dictadores. Es el caso de Pinochet, es el caso de Vileda, es el caso de Stroessner, es el caso de los generales Rodríguez Lara, que también fueron a estudiar en escuelas de las Américas, y muchos oficiales de nuestro ejército. Y finalmente, esos oficiales de nuestro ejército fueron los que le han permitido hasta el día de hoy al ejército norteamericano usar y disponer de la policía, del ejército, la marina, la aviación, todo lo que tiene el país a su favor. Hoy nosotros los ecuatorianos pagamos a militares y policías que tienen como trabajo fundamental evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Y tenemos que pagar con vidas, porque nuestros soldados van a morir, muchos de ellos, en los enfrentamientos con los narcotraficantes. Tenemos que pagar con dinero para los uniformes, inclusive, acuérdense que nos subieron el 3% más del IVA. ¿Para qué? Para mantener un ejército, para ampliar una tropa. ¿Y esa tropa a quién sirve? Sirve al presidente Daniel Noboa específicamente, y sirve a Estados Unidos para evitar el narcotráfico, para luchar contra el narcotráfico. Y el problema es que esto no es nuevo. Estados Unidos en el año 1929 prohibió el consumo de alcohol. Y gracias a que prohibió el consumo de alcohol, en todos los Estados Unidos la corrupción y la mafia se extendió a lo largo y ancho del país. Hubieron debajo de las grandes metrópolis, Los Ángeles, Nueva York, etcétera, bares, casinos, prostíbulos, donde inclusive los alcaldes de las ciudades eran propietarios, y donde la mafia vendía el alcohol, el juego y la prostitución. En América Latina también sucedió lo mismo. En esos mismos años, aquí en Ecuador también se creó la ley seca llamada la ley del estanco. Solo el Estado podía vender alcohol. Y entonces nacieron los contrabandistas. Poblaciones como Calacalí, en la provincia de Pichincha, Baños, en la provincia de Tungurahua, Yunguilla, en la provincia de La Suay, y otras más, sin número. Estas poblaciones nacieron como poblaciones de traficantes de trago y sembradores de caña de azúcar para producir trago y panela. Entonces, el Estado tenía unos guardias del estanco que iban recorriendo estas poblaciones y estos lugares para incautar el alcohol.
Como consecuencia de eso, nació una mafia del alcohol. Y esta mafia del alcohol llegó a ser tan poderosa que se convirtió en una fuerza paramilitar en el Ecuador. Algo similar está pasando ahora con el problema de la cocaína. Estados Unidos no quiere legalizar la cocaína. La cocaína es una droga que ellos la inventaron, que ellos la usaron por primera vez. Estamos hablando de 1860. Y con esa cocaína crearon Coca-Cola. Coca-Cola contenía cocaína y cola, ese pegamento que utilizamos para pegar, que se saca de las acacias. Más tarde, de la cocaína, Estados Unidos inventó la silocaína y todos esos anestésicos locales que son tan usados en las suturas de piel, en la odontología. La cocaína revolucionó la odontología, porque se produce a partir de eso la silocaína, los anestésicos locales. Entonces, Estados Unidos, que ya antes había sido el mayor productor de morfina, porque la morfina fue el anestésico que inventaron los norteamericanos y que permitió en la guerra de secesión las miles y miles de amputaciones, en la guerra que más amputaciones se ha costado a seres humanos. Más tarde, Estados Unidos se convierte en el mayor exportador, antes de esa guerra, ya en 1858, Estados Unidos se convierte junto con Inglaterra en el mayor exportador de opio a China. Y para obligarle a China a comprar opio, le gana la guerra del opio. Y gracias a la guerra del opio convierte a todo el pueblo chino, que en ese momento tenía 400 millones de habitantes, era la población más numerosa del planeta Tierra, en adictos a la cocaína, al opio. Hoy China es el principal fabricante de precursores del fentanilo. Y Estados Unidos le ha impuesto ahora un arancel del 10% con el pretexto de que no para la producción de precursores del fentanilo. A su vez, Estados Unidos ha puesto un arancel del 25% a México, diciendo que no para también el negocio del fentanilo y del tráfico de drogas y del tráfico de migrantes. Pero de lo mismo acusa a Canadá, que le dice, eso es mentira. El 1% apenas de todo el fentanilo que entra a Estados Unidos pasa, menos del 1% pasa por Canadá. Y menos del 1% de los migrantes que ingresan a los Estados Unidos pasan por Canadá. Pero le dio la gana de decir que quería molestar, perturbar al Canadá, porque él insiste en que Canadá sea un país sumiso, sometido a los caprichos de un presidente norteamericano que no será elegido por los canadienses, que solo son 36 millones, y hay estados como California que tiene más de 50. Entonces, California va a ser el que ponga el presidente de los Estados Unidos y no Canadá, posiblemente nunca lo haga. Ante esto, Estados Unidos se enfrenta entonces a Canadá, se enfrenta a México, pero también se enfrenta a Europa, pues pretende que todas las empresas que quieren vender en Europa tienen que trasladar sus fábricas y producirlas en Estados Unidos, y si no lo hacen van a pagar aranceles. Quiere desmantelar la industria europea, algo que fue introducido y desarrollado por Estados Unidos en Europa Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial. Así pues, tenemos entonces que los aranceles, que es la forma de la guerra terrorista económica inventada por Donald Trump, así como Attila inventó
la guerra terrorista de arrasar todo lo que existía en una zona. Mataba desde las gallinas hasta los seres humanos, no dejaba con vida nada, y se vanagloriaba de que donde pasa su caballo no vuelve a crecer la hierba. Hoy Donald Trump, en su demencia senil, pretende que puede imponer impuestos y aranceles a todo lo que llega a Estados Unidos, sin darse cuenta que eso encarece los productos que se comercializan dentro de Estados Unidos y que produce inflación, y que Estados Unidos es ya una población muy susceptible a pandemias, es muy susceptible a pestes, a digamos epidemias de narcotráfico, de drogas, a la depresión, a problemas psicológicos, a pestes mentales, a trastornos mentales, que no es la primera vez que ocurren en la historia de la humanidad. Después de que llegó la peste negra a Europa, se produjo también una demencia en Europa similar, en la que se pensaba que las mujeres y las brujas y los judíos eran los culpables de la peste, y con eso se creó una psicosis como la que ahora Donald Trump está creando contra los latinoamericanos. A los latinoamericanos, por supuesto, nos está deportando, pero nos está deportando porque nos ha calificado de ladrones, basura, que ensuciamos la sangre, violadores, narcotraficantes. Y esto no es la primera vez en la humanidad que un fanático, un decrépito rey llega o gobernante llega al poder. Recordemos que Hitler, en su demencia, también declaró a los judíos, a los gitanos y a los comunistas enemigos de Alemania, y que anteriormente, ya en la Edad Media, hubieron emperadores que declararon que los judíos y las mujeres eran culpables de la epidemia de la peste negra y que había que matarlos. Y así siempre en la historia de la humanidad han habido dementes seniles como Donald Trump, que han provocado estos estados neuróticos en potencias mundiales. Recordemos a Nerón, un tipo decrépito que luego de incendiar Roma acusó a los católicos, a los cristianos, de haber quemado Roma, y los quemaba como antorchas humanas en el Coliseo. Exactamente lo mismo que hace Donald Trump, que es el Nerón del siglo XXI del imperio norteamericano. Hoy acusa a los católicos que hablan español, que son mestizos y que viven en Estados Unidos o han llegado a Estados Unidos, de haber trastornado a ese país, y por tanto hay que matarlos, si no es expulsarlos, si no es arrasarlos, encerrarlos, y quieren encerrarlos en cárceles, para lo cual el cobarde, porque es un cobarde, presidente de El Salvador, le ofrece hasta las cárceles, porque es un cobarde presidente de origen árabe, de origen libanés, este presidente de El Salvador, que ha convertido a El Salvador en la mayor prisión de jóvenes del continente americano. Hoy quiere convertirlo también en la Guantánamo de Centroamérica, y Donald Trump quiere convertir a Guantánamo nuevamente en el centro de tortura de todos aquellos que un día declaró terroristas. Es muy interesante esto de la declaración de terroristas.
Estados Unidos ha perdido todas las guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Todas las guerras. Las ha ganado en un primer momento, la guerra de Irak, pero finalmente la perdió. Perdió Irak. Ya ha perdido todas las guerras desde la Segunda Guerra Mundial en las que ha intervenido. Y en este momento pretende enfrentarse a todo el ejército a todos los ejércitos y la población de América Latina, que son más que la población de Estados Unidos. Ahora somos 400 millones de seres humanos y ellos son solo 350. Segundo, tenemos armas, telecomunicaciones, satélites, pero lo más importante, tenemos una capacidad de sacrificio que no tienen los norteamericanos. Esta capacidad de sacrificio que se demuestra cuando la gente llega cruzándose el tapón del Darién en 13 países hasta Estados Unidos y que tiene que burlarle a la migra, se encuentra abanderada con los narcos. ¿Y los narcos qué son? Los narcos son los piratas del siglo XXI. Igual que los ingleses utilizaron a los piratas para destruir al imperio español, comenzando con Francis Drake. Hoy, nosotros, los latinoamericanos, que somos los piratas que invaden Estados Unidos, vamos a estar necesariamente y rotundamente apoyados por China y Rusia, que son los enemigos de Estados Unidos, porque mi enemigo, ¿cómo es? Si mi enemigo es tu enemigo, entonces yo también soy su enemigo. Es simplemente, Estados Unidos ha escupido a Europa, ha escupido a América Latina, ha escupido a México, ha escupido a Canadá, Donald Trump, que han sido los aliados más constantes y consistentes de Estados Unidos. Y esto de haber abofeteado a Europa, a México, a Canadá y a América Latina es lo que le va a costar a Estados Unidos muy caro. Muchas gracias.